Mis padres siempre favorecieron a mi hermano y me desheredaron por un jarrón roto años después. Mi abuelo me dejó el negocio familiar, y ahora están rogando perdón. Crecí en lo que podría describirse como un hogar típico de clase media en un pequeño pueblo de Colorado. Teníamos una casa de 2 pisos con una cerca blanca y un árbol gigante en el patio delantero que solíamos trepar mi hermano Lucas y yo. Desde afuera, nuestra familia parecía el retrato de la felicidad: 2 padres trabajadores, 2 hijos sonrientes, y un perro llamado Max que ladraba a cualquier ardilla que se atreviera a cruzar nuestra propiedad. Pero esa imagen perfecta escondía una realidad distinta. Lucas y yo solíamos ser inseparables cuando éramos pequeños. Teníamos solo 2 años de diferencia y jugábamos juntos todo el tiempo. Mis padres, Claire y David, parecían tratarnos igual en esos primeros años, celebrando nuestros cumpleaños con grandes fiestas y animándonos en nuestros partidos de fútbol y recitales de piano. Pero las cosas cambiaron cuando Lucas empezó a destacar en todo. Él era el atleta estrella, el genio en matemáticas, el chico carismático al que todos querían en su equipo. Y yo, bueno, yo era simplemente Laurel, la hermana de Lucas. Recuerdo que la primera vez que sentí esa diferencia tenía unos 10 años. Fue durante una cena familiar. Lucas había ganado un trofeo en su torneo de baloncesto, y mis padres estaban tan emocionados que lo exhibieron en la repisa de la chimenea, desplazando mis pequeños proyectos de arte que solían estar allí. Cuando intenté hablar sobre mi dibujo que había sido seleccionado para un concurso escolar, mi madre me sonrió distraídamente y dijo: «Eso es lindo, cariño», antes de volver a hablar de las jugadas de Lucas. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Tal vez estaba siendo sensible, me decía. Pero pronto las diferencias se hicieron más evidentes. Si Lucas sacaba una en un examen, mis padres lo felicitaban como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Si yo lograba lo mismo, apenas obtenía un buen trabajo. Peor aún, si cometía un error, como olvidar una tarea o romper un plato, era un gran drama. Pero cuando Lucas se metía en problemas, siempre había una excusa: está estresado por sus prácticas o todos cometen errores. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando tenía 16 años. Fue durante el verano antes de mi último año de preparatoria. Lucas acababa de terminar su primer año en la universidad y regresó a casa para las vacaciones. Una tarde, mi madre nos pidió que ayudáramos a limpiar el ático, que estaba lleno de cajas viejas, muebles polvorientos y, por supuesto, recuerdos familiares. Mientras trabajábamos, encontré un jarrón de cerámica que mi abuela había hecho a mano años atrás. Era hermoso, con detalles intrincados pintados en azul y blanco. Me lo quedé mirando un momento, admirando el trabajo, cuando Lucas, que estaba bromeando como siempre, pasó corriendo y chocó conmigo. El jarrón cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Me quedé paralizada, pero Lucas simplemente se encogió de hombros y dijo: «Fue un accidente». Cuando nuestros padres escucharon el ruido y vieron los pedazos, su reacción fue inmediata. Antes de que pudiera decir una palabra, mi madre me señaló con el dedo y exclamó: «¿Cómo pudiste ser tan descuidada?». Intenté explicar que Lucas había sido quien me empujó, pero él simplemente se quedó callado, mirando al suelo. Mi padre intervino: «Deja de culpar a tu hermano por tus errores, Laurel. Ese jarrón era muy importante para tu abuela». Me sentí traicionada y furiosa, pero también derrotada. Lucas no dijo ni una palabra para defenderme, y mis padres no querían escuchar. A partir de ese momento, todo lo que hacía parecía ser motivo de crítica. Si llegaba tarde a casa después de un ensayo, era irresponsable. Si pedía ayuda con mi tarea, era porque no me esforzaba lo suficiente. Mientras tanto, Lucas era tratado como el hijo perfecto, incapaz de hacer algo mal. Cuando llegó el momento de elegir universidad, mis padres dejaron claro que no podían ayudarme económicamente. «Es tu responsabilidad encontrar una manera», me dijeron. Sin embargo, cuando Lucas quiso cambiarse a una universidad más cara después de su primer año, hicieron todo lo posible por cubrir los costos adicionales. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina, escuchando cómo discutían sobre la forma de tomar un préstamo para él, mientras yo me preguntaba por qué nunca habían mostrado el mismo nivel de apoyo conmigo. El colmo llegó unas semanas después de que comencé la universidad. Había logrado obtener una beca parcial, pero aún así estaba trabajando medio tiempo para cubrir los gastos. Durante un fin de semana, regresé a casa para visitar y encontré que mi habitación había sido convertida en una oficina para Lucas, llena de sus libros y equipo deportivo. «Pensamos que ya no la necesitabas», dijo mi madre con indiferencia. «Lucas la está usando para estudiar durante sus visitas». Fue como si me estuvieran diciendo que ya no había un lugar para mí en su casa, en su vida. Fue entonces cuando decidí cortar los lazos. No fue una decisión fácil, pero sentí que no tenía otra opción. Si me quedaba, siempre sería la segunda opción, la que nunca era suficiente.
Empaqué mis cosas y comencé a construir una vida por mi cuenta. Pero nunca imaginé lo que el futuro me tenía preparado ni cómo esas decisiones cambiarían todo para mi familia. Construir mi vida desde cero fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Cuando me fui de casa, apenas tenía dinero ahorrado, y aunque tenía mi beca, no cubría ni la mitad de mis gastos. Terminé trabajando en 2 empleos, uno en una cafetería durante las mañanas y otro como asistente en la biblioteca de mi universidad por las noches. Las primeras semanas fueron duras, especialmente porque mis padres no se molestaron en llamarme ni una vez para saber cómo estaba. Pero, con el tiempo, empecé a acostumbrarme a mi nueva vida, y, aunque estaba agotada, sentía una pequeña chispa de libertad. Por primera vez, estaba viviendo para mí mismo. Los primeros años fueron una mezcla de luchas y pequeñas victorias. Mi vida social era casi inexistente porque estaba constantemente ocupada trabajando o estudiando. Había momentos en los que me sentía increíblemente sola, especialmente durante las festividades. Recuerdo una Navidad en particular, mi primer año fuera de casa. Estaba demasiado avergonzada para decirle a mis amigos que no tenía a dónde ir, así que fingí estar ocupada y pasé el día en mi pequeño departamento comiendo ramen y viendo películas viejas. Esa noche, me prometí a mí misma que algún día tendría una vida en la que no tuviera que fingir estar bien. El único miembro de mi familia que se mantuvo en contacto conmigo durante esos años fue mi abuelo, Joseph. Él vivía en un pequeño rancho en las afueras de Denver y siempre había sido una figura tranquila pero importante en mi vida. Cuando era niña, solíamos pasar horas juntos en su taller mientras él trabajaba con madera, tallando todo tipo de figuras. Aunque no hablábamos mucho, su presencia siempre me hacía sentir segura. Un día, aproximadamente un año después de que me fui de casa, recibí una carta de él. Era corta, como todo lo que él escribía, pero decía: «Estoy orgulloso de ti. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo». Esa simple frase me hizo llorar más de lo que me gustaría admitir. No porque necesitara ayuda en ese momento, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien de mi familia me reconocía y valoraba. A partir de entonces, comenzamos a intercambiar cartas regularmente. No eran largas ni sentimentales, pero eran un recordatorio constante de que no estaba completamente sola. Me contaba sobre las pequeñas cosas en el rancho, como los caballos estaban envejeciendo, como su perro Rusty aún perseguía a los gatos del vecino. Y a veces me incluía pequeños consejos, como cómo arreglar una puerta chirriante o cómo hacer un presupuesto. En respuesta, le contaba sobre mi trabajo, mis clases, y cómo estaba aprendiendo a cocinar algo más que ramen. Esas cartas se convirtieron en una especie de salvavidas emocional para mí. Mientras tanto, mi relación con mis padres y Lucas era inexistente. No intentaron contactarme ni una vez durante los primeros 3 años después de que me fui. Solo escuchaba de ellos ocasionalmente a través de amigos mutuos o publicaciones en redes sociales. Según lo que sabía, Lucas seguía siendo el hijo estrella. Había conseguido un buen trabajo en una firma de marketing después de graduarse, gracias a las conexiones de mi padre, y aparentemente estaba saliendo con alguien que mi madre adoraba. Todo en su vida parecía perfecto, mientras yo apenas estaba sobreviviendo. Pero, extrañamente, ya no me dolía tanto. Había dejado de medir mi vida en comparación con la suya y comencé a enfocarme en lo que quería para mí. Mis esfuerzos finalmente comenzaron a dar fruto. Después de años de sacrificio, logré graduarme con honores en administración de empresas. Con mi diploma en mano, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de tecnología en Denver. Aunque no pagaban mucho, el ambiente era increíble, y por primera vez en mi vida sentí que estaba en el lugar correcto. Incluso hice algunos amigos en la oficina, personas que me apoyaban y me aceptaban tal como era. Era un cambio refrescante después de años de sentirme invisible. Unos meses después de comenzar mi trabajo, recibí una llamada inesperada. Era mi abuelo. Su voz sonaba más seria de lo habitual, y me pidió que lo visitara en el rancho. No dio muchos detalles, solo dijo que era importante. Aunque tenía un horario apretado en el trabajo, no dudé en ir. Sabía que si él decía que algo era importante, debía serlo. Cuando llegué al rancho, mi abuelo me estaba esperando en el porche, con su fiel perro Rusty a su lado. Su apariencia me preocupó de inmediato, parecía más cansado y delgado de lo que recordaba. Me invitó a entrar, y después de un rato de conversación casual, finalmente me explicó el motivo de mi visita. Estaba envejeciendo y tenía problemas de salud que no había mencionado antes, pero lo más impactante fue lo que dijo después: quería que yo tomara las riendas de su negocio. Resulta que mi abuelo no solo tenía el rancho, también era dueño de una pequeña pero exitosa empresa de carpintería que había construido desde cero. Había dedicado décadas a perfeccionar su oficio y construir una base sólida de clientes leales. Pero ahora, con su salud deteriorándose, sabía que no podría seguir adelante mucho más tiempo.
Me dijo que había estado observando mi progreso desde la distancia y que confiaba en mí para continuar con su legado. Tienes la determinación y la inteligencia para hacerlo, dijo. Lucas nunca ha mostrado interés en esto, y tus padres, bueno, no están hechos para esto. Estaba completamente sorprendida. Nunca me había considerado una empresaria, y menos aún en un campo como la carpintería. Pero al mismo tiempo, sentí un profundo honor. Mi abuelo creía en mí de una manera que nadie más lo había hecho, y eso significaba más de lo que podía expresar. Acordamos que pasaría los fines de semana en el rancho para aprender todo lo que pudiera sobre el negocio mientras seguía trabajando en mi empleo actual. Durante los meses siguientes, pasé horas junto a mi abuelo, absorbiendo cada lección, desde cómo manejar las herramientas hasta cómo tratar con los clientes. No fue fácil, pero me encantaba. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba construyendo algo tangible, algo que realmente me pertenecía. Los meses que pasé aprendiendo el negocio de carpintería junto a mi abuelo fueron algunos de los más significativos de mi vida. No solo me enseñó los aspectos técnicos del trabajo, sino también cómo manejar las finanzas, cómo tratar con clientes difíciles y, lo más importante, cómo construir algo con integridad. Aunque seguía trabajando en mi empleo de oficina durante la semana, los fines de semana en el rancho me hicieron sentir más conectada conmigo misma de lo que jamás había estado. Sin embargo, mi abuelo no estaba en buen estado de salud. Aunque intentaba ocultarlo, sabía que cada día le costaba más trabajo mantenerse de pie por largos periodos o cargar herramientas pesadas. Su diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que finalmente compartió conmigo, fue un golpe duro. Pero a pesar de sus problemas de salud, se mantuvo optimista, guiándome pacientemente y asegurándose de que supiera todo lo necesario para continuar cuando él ya no pudiera. Un día, después de un largo día de trabajo en el taller, estábamos sentados en su porche mientras el sol se ponía. Rusty, su perro, dormía a nuestros pies. Mi abuelo me miró y dijo algo que nunca olvidaré: Laurel, estoy muy orgulloso de ti. Sé que no fue fácil lo que pasaste con tus padres y Lucas, pero eso te hizo más fuerte. Quiero que recuerdes que este negocio no es solo madera y herramientas, es una extensión de nuestra familia. Es algo que construí con mis manos para que las generaciones futuras lo cuidaran. Y ahora, es tuyo. Me quedé en silencio por un momento, digiriendo sus palabras. Él nunca había sido alguien de muchas emociones, pero en ese momento, sentí todo su apoyo y confianza. Acepté su oferta con lágrimas en los ojos, prometiéndole que haría todo lo posible para honrar su legado. Poco después de esa conversación, mi abuelo decidió formalizar todo legalmente. Hizo los arreglos para que el negocio, el rancho y todas sus propiedades fueran transferidos a mi nombre en su testamento. También dejó claras instrucciones de que todo debía pasar directamente a mí, sin interferencia de mis padres ni de Lucas. Aunque nunca mencionó a mis padres directamente, sabía que esta decisión traería problemas. Pero mi abuelo no era alguien que se dejara intimidar. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia comenzara a circular en la familia. Al principio, pensé que no sería un gran problema. Después de todo, Lucas nunca había mostrado interés en el negocio de carpintería, y mis padres nunca se habían involucrado en la vida de mi abuelo. Pero subestimé cuán codiciosos podían llegar a ser. Un fin de semana, mientras estaba en el rancho, recibí una llamada inesperada de mi madre. Fue la primera vez que me contactaba en casi 4 años. Su tono era sorprendentemente cálido, casi demasiado cálido, y no pasó mucho tiempo antes de que dejara caer la verdadera razón de su llamada. Escuché que tu abuelo te está dando el rancho y su negocio, dijo, con una voz cargada de insinuaciones. Eso es maravilloso, Laurel. Pero, ya sabes, esas cosas son parte de la familia. Tal vez deberíamos sentarnos a hablar de cómo podríamos manejarlas juntos. La sangre me hirvió. Manejarlas juntos, como cuando me echaron de casa por algo que ni siquiera hice. Le respondí, tratando de mantener la calma. Mi madre pareció fingir no escuchar esa parte y continuó hablándome como si nada hubiera pasado. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Todos cometemos errores. Lo importante es que somos familia, y debemos mantenernos unidos. Era obvio que su repentino interés en mantenernos unidos no tenía nada que ver con reconciliación y todo que ver con la idea de que ahora yo era la dueña del legado de mi abuelo. Terminé la llamada rápidamente, diciéndole que estaba ocupada y que no tenía tiempo para esa conversación. Pero, por dentro, sabía que no sería el final. Y no lo fue. 2 semanas después, recibí una visita sorpresa de mis padres y Lucas. Aparecieron sin avisar en el rancho un sábado por la mañana, mientras estaba trabajando en un pedido para un cliente. Apenas reconocí a Lucas cuando salió del auto. Su traje caro y su actitud arrogante me recordaron lo diferente que éramos ahora. Mis padres, por otro lado, parecían más nerviosos que nunca. Mi madre fue la primera en hablar,
con una sonrisa que parecía tan falsa como la última vez que la vi. Laurel, cariño, qué bueno verte. Hemos estado pensando mucho en ti y en todo lo que has logrado. Lucas se cruzó de brazos, observándome con una mezcla de desprecio y curiosidad. Escuché que ahora tienes el taller. Felicidades, dijo, su tono tan condescendiente que casi me hizo reír. Mi padre, siempre el diplomático, dio un paso adelante y agregó, sabemos que han pasado cosas en el pasado, pero queremos dejar todo eso atrás. Queremos ser una familia de nuevo, especialmente ahora que tu abuelo está envejeciendo y todo esto es, bueno, importante para todos nosotros. Me quedé mirándolos, tratando de decidir si debía explotar o reírme en su cara. Finalmente, opté por la calma. Ah, sí, una familia, como cuando ustedes decidieron que no valía la pena apoyarme en la universidad o siquiera llamarme durante años. Mi madre fingió ofenderse, colocando una mano en su pecho. Eso no es justo, Laurel. Estábamos lidiando con muchas cosas en ese momento. Claro, respondí, cruzándome de brazos. Lidiar con las cosas de Lucas, supongo. La conversación no duró mucho más después de eso. Dejé claro que no estaba interesada en reconciliaciones basadas en mentiras y codicia. Les pedí que se fueran, y aunque protestaron un poco, finalmente se marcharon. Lucas, por supuesto, no perdió la oportunidad de hacer un último comentario sarcástico antes de subirse al auto. No te creas tan especial, Laurel. No sabes lo que estás haciendo. Después de la confrontación en el rancho, sabía que no sería el final. Mi familia nunca había sido del tipo que aceptaba un no como respuesta, y no me sorprendió cuando su siguiente movimiento llegó, esta vez más calculado y más intrusivo. Unas semanas después, recibí una carta certificada de un abogado. Al principio, pensé que sería algo relacionado con mi abuelo, tal vez algún trámite del negocio, pero al abrirla, casi me caigo de la silla. Mis padres estaban cuestionando la validez del testamento de mi abuelo, afirmando que él no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones sobre sus propiedades. Estaban buscando declarar nulo el documento que me otorgaba la empresa y el rancho, con el objetivo de que los bienes fueran redistribuidos equitativamente entre los miembros de la familia. No sabía si reírme o gritar. Era irónico, porque esos mismos padres que no se molestaron en visitar a mi abuelo durante años ahora de repente estaban preocupados por su bienestar y capacidad mental. La hipocresía era casi cómica. Sin embargo, esta movida era más seria de lo que parecía. Aunque sabía que el testamento estaba bien redactado y que mi abuelo había estado en plenas facultades al firmarlo, el simple hecho de que lo estuvieran impugnando podía generar problemas legales costosos y estresantes. Esa noche, llamé a mi abuelo para informarle de la carta. Esperaba que estuviera tan furioso como yo, pero su respuesta me tomó por sorpresa. Lo esperaba, dijo con calma. Tu madre siempre ha sido así, Laurel. Nunca ha sabido aceptar un no. Le pedí disculpas por todo el estrés que esto podía causarle, pero él me interrumpió. No te disculpes por nada. Esto no es tu culpa. Es mi decisión, y estoy completamente seguro de ella. Si quieren pelear, que peleen. Pero no les hagas caso, tú enfócate en el trabajo y en seguir adelante. Aunque sus palabras me tranquilizaron un poco, no podía evitar sentirme atrapada en una tormenta que no había pedido. Decidí buscar asesoramiento legal, y aunque el abogado que contraté confirmó que el testamento era sólido, también me advirtió que mi familia podía alargar el proceso si realmente estaban decididos a hacerlo. Era una táctica común en estos casos, tratar de desgastar emocional y financieramente a la otra parte hasta que cediera. Mientras tanto, mis padres no se detenían en sus intentos de contactarme. Mi madre comenzó a enviarme mensajes de texto casi todos los días, alternando entre súplicas y amenazas veladas. No queremos pelear contigo, Laurel, decía uno de sus mensajes, pero si insistes en ignorarnos, tendremos que tomar medidas más drásticas. Esto no es solo tuyo, es de todos nosotros. Lucas, por su parte, parecía estar disfrutando del drama. Publicaba comentarios pasivo-agresivos en redes sociales, insinuando que yo estaba aprovechándome de la situación y robándole a la familia. Aunque había bloqueado a la mayoría de ellos, algunas cosas llegaban a mis oídos a través de amigos o conocidos. Un post en particular me enfureció más que los demás, una foto de Lucas posando frente a un auto nuevo con el pie de foto. Algunos de nosotros trabajamos duro para nuestras cosas, no las heredamos. Era el colmo de la hipocresía viniendo de alguien que había tenido todo pagado por mis padres toda su vida. La situación llegó a un punto crítico cuando, un sábado por la tarde, un grupo de familiares apareció sin previo aviso en el rancho. Estaba trabajando en el taller, tallando un pedido personalizado para un cliente, cuando escuché el sonido de varios autos llegando al camino de entrada. Al asomarme por la ventana, vi a mis padres, Lucas, y un par de tíos y primos que no había visto en años. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras salía al porche,
preparándome para lo peor. Mi madre fue la primera en hablar, adoptando un tono falsamente dulce. Laurel, necesitamos hablar. Esto está yendo demasiado lejos. La interrumpí antes de que pudiera continuar. ¿Demasiado lejos? Ustedes son los que están tratando de invalidar el testamento de un hombre que todavía está vivo. ¿Cómo pueden justificarse? Mi padre dio un paso al frente, tratando de calmar las cosas. No queremos pelear, Laurel. Solo creemos que las decisiones sobre los bienes de la familia deben tomarse entre todos. Tu abuelo no está en condiciones de pensar en lo que es mejor a largo plazo. Me reí, sin poder contener la incredulidad. Y ahora ustedes son expertos en lo que mi abuelo necesita. ¿Dónde estaban todos ustedes cuando él necesitaba ayuda con el rancho, o cuando estaba solo en Navidad? Ustedes no tienen derecho a opinar sobre nada de esto. Lucas, que había estado apoyado contra su auto, decidió intervenir. Esto no es tan simple como lo haces parecer, Laurel. No eres la única parte interesada aquí. Este negocio y estas propiedades son un legado familiar, y tú no puedes simplemente tomarlas como tuya. Sentí que mi paciencia se agotaba. No las estoy tomando. Él me las dio. Por una buena razón, supongo, considerando cómo se han comportado todos ustedes. La discusión continuó durante lo que pareció una eternidad. Mi madre comenzó a llorar, Lucas levantó la voz, y mis tíos intentaron interceder como mediadores, sugiriendo soluciones justas que implicaban que compartiera las propiedades o vendiera el negocio para dividir el dinero. Finalmente, después de horas de agotadora confrontación, les pedí que se fueran. No voy a cambiar de opinión, dije con firmeza. Y si siguen insistiendo, tomaré medidas legales para mantenerlos alejados de aquí. Aunque finalmente se marcharon, no pude evitar sentirme emocionalmente drenada. La rabia, la tristeza y la frustración me golpearon como una ola. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, no podía evitar preguntarme si alguna vez podría tener paz. Al día siguiente, visité a mi abuelo y le conté todo lo ocurrido. Escuchó pacientemente mientras descargaba mi frustración, y cuando terminé, simplemente me dijo: no dejes que te quiten tu alegría, Laurel. Esto no se trata de ellos, se trata de ti y de lo que puedes construir. Mantente fuerte. Y eso hice. Después de la confrontación en el rancho, tomé la decisión de proteger mi espacio y mi tranquilidad a toda costa. No iba a dejar que mi familia, que nunca había estado presente cuando más los necesité, interfiriera en el legado que mi abuelo confió en mí. Contraté un abogado especializado en disputas de herencias y puse todo en orden para asegurarme de que no pudieran acercarse ni al rancho ni al negocio sin enfrentar consecuencias legales. Fue un gasto significativo, pero valió la pena. Mientras lidiaba con los asuntos legales, también me sumergí por completo en el negocio. Cada día en el taller era un recordatorio del arduo trabajo y la dedicación de mi abuelo. Ver los muebles terminados, escuchar las palabras de agradecimiento de los clientes y saber que estaba manteniendo viva su visión me daba una sensación de propósito que nunca había sentido antes. El negocio comenzó a prosperar aún más bajo mi dirección. Implementé algunas estrategias modernas de marketing y administración que había aprendido en la universidad, y pronto, no solo estábamos cumpliendo con los pedidos, sino que teníamos una lista de espera de clientes. Pero, como era de esperarse, mi familia no se quedó quieta. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré uno de un remitente desconocido. Al abrirlo, descubrí que era un mensaje de Lucas. Su tono era diferente, casi desesperado, pero seguía impregnado de su arrogancia habitual. Laurel, necesitamos hablar. No puedes seguir actuando como si este negocio y este rancho fueran solo tuyos. Sabes que papá y mamá están pasando por problemas económicos, y este legado debería ser para todos nosotros. ¿De verdad quieres ser la causa de que la familia se desmorone? El descaro de Lucas me dejó boquiabierta. Este era el mismo hermano que se había quedado callado cuando mis padres me echaron de casa, el mismo que nunca se preocupó por si yo tenía suficiente para comer mientras él vivía cómodamente. Ahora estaba apelando a la unidad familiar porque de repente necesitaban algo de mí. Ignoré el correo y lo marqué como spam. No tenía tiempo para sus juegos emocionales. Sin embargo, el verdadero golpe llegó unas semanas después. Una mañana, recibí una llamada de mi abogado. Mi madre y mi padre habían presentado una demanda formal para impugnar la transferencia del rancho y el negocio a mi nombre. Afirmaban que mi abuelo había sido manipulado por mí, que yo lo había presionado para excluirlos del testamento. Incluso habían reunido a algunos familiares que estaban dispuestos a testificar en su favor. La noticia me dejó devastada. Aunque sabía que las acusaciones eran completamente falsas y que mi abuelo estaba completamente lúcido, no podía evitar sentirme herida por lo bajo que estaban dispuestos a llegar. No solo estaban tratando de quitarme el negocio que mi abuelo había trabajado toda su vida para construir,
sino que también estaban intentando destruir la relación más importante que tenía. Fui directamente al rancho para contarle a mi abuelo lo que estaba pasando. Cuando llegué, lo encontré sentado en su sillón favorito, con Rusty a su lado. Sus manos temblaban un poco mientras sostenía una taza de té, pero su mirada seguía siendo firme y decidida. Le conté todo, tratando de mantener la calma, pero las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Él me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa y me miró fijamente. No te preocupes por eso, Laurel dijo con su voz tranquila pero llena de autoridad. Sabía que esto podría pasar. Por eso tomé precauciones. Me explicó que había grabado un vídeo meses antes, explicando claramente por qué había decidido transferirme el negocio y el rancho. En el vídeo, detallaba cómo mis padres nunca habían mostrado interés en el taller ni en la vida en el rancho, y cómo Lucas había demostrado una falta de respeto constante hacia los valores familiares. También mencionó cómo había visto mi esfuerzo, mi dedicación y mi capacidad para manejar el negocio. No hay manera de que puedan argumentar contra esto, dijo, sonriendo débilmente. Ver ese vídeo fue una mezcla de emociones para mí. Me llenó de orgullo saber cuánto confiaba en mí, pero también de tristeza al verlo enfrentar la realidad de una familia dividida. Sabía cuánto le dolía todo esto, aunque no lo mostrara. En las semanas siguientes, mi abogado presentó el vídeo como evidencia, junto con documentos que respaldaban la validez del testamento. Mis padres y Lucas no tenían una base sólida para su demanda, y al final, el juez desestimó el caso. Fue una victoria legal, pero el costo emocional había sido alto. Después del fallo, mi familia intentó un último esfuerzo. Lucas me llamó directamente, algo que rara vez hacía. Esta vez, su tono era completamente diferente. No había sarcasmo ni arrogancia, solo un intento de apelar a mis emociones. Laurel dijo, sé que cometí errores. Todos lo hicimos. Pero somos familia. No podemos seguir así, ¿de verdad quieres que esto sea el fin? Respiré hondo antes de responder. Lucas, esto no se trata de terminar algo. Esto se trata de lo que comenzó hace años, cuando ustedes me hicieron sentir que no valía nada. No estoy buscando venganza, pero tampoco voy a permitir que ustedes destruyan lo que mi abuelo y yo hemos trabajado para construir. Si realmente quieres arreglar las cosas, comienza respetando mis límites. Lucas no dijo nada por un momento, y luego colgó. Esa fue la última vez que hablé con él. Hoy, el negocio está más fuerte que nunca. Mi abuelo está orgulloso de lo que hemos logrado juntos, aunque su salud sigue deteriorándose. Cada día en el taller es un recordatorio de la fuerza y la resiliencia que he encontrado en mí. Y aunque todavía hay momentos en los que me pregunto cómo podría haber sido mi vida si mi familia hubiera sido diferente, ya no dejo que esos pensamientos me consuman.